Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 24, Revelaciones. Patrimonio de Grace Mallory, norte del estado de Nueva York, montañas Adirondack, 25 de abril de 2020. Al caer con fuerza de nuevo al suelo, Annie recordó a un predicador al que escuchaba cuando iba al campamento de verano de Capes Fortress de niña. Ese verano, él sustituía al predicador supremo Olfater, a quien la tía Mary de Clark había sacado del campamento por alguna razón. Annie recordaba que muchos niños se sintieron muy aliviados al saber que no volvería. Ese fue el único campamento de Capes Fortress al que Clark había ido, apenas un año después de conocerlo. No lo culpaba por no regresar. Normalmente, los sermones, servicios y actividades del campamento de verano eran maravillosos y estaban llenos de mensajes de amor y buenas obras. Quería que su nuevo amigo tuviera la misma experiencia que ella, y por eso lo había invitado. Sin embargo, el nuevo predicador, que solo había durado un verano antes de que Mary lo llamara, lo había arruinado todo. Durante el tiempo que estuvo allí, la había aterrorizado con su enfoque de fuego infernal y azufre. Se había centrado en la condenación que aguardaba a los pecadores y estaba muy absorto en el apocalipsis, y con su justo clamor, pintó una imagen vívida del fin de los días que había quedado grabada en su mente desde entonces. Lagos de fuego, tormentas que aniquilaban a los indignos, inundaciones y destrucción generalizada. La escena ante ella guardaba un aterrador parecido con sus antiguas pesadillas. Stormfront desató una descarga eléctrica como la que incendió el bosque y parte de la casa. El rayo era su único método para mantener a Diana, Kimiko y a ella misma lejos de ella. Eso sin contar a Frenchie, Milímetros y Lucky Lane, pero sus disparos desesperados solo lograron crear una ligera distracción. Sintió que su cuerpo era elevado y lanzado hacia otro árbol, otro reflejo de sus viejas pesadillas. Clark estaba enojado. Una mancha azul pasó sobre sus cabezas, seguida de dos manchas gemelas, una también azul y la otra blanca, y un muro de fuerza y sonido los atravesó instantes después. Fue como una gran mano que los levantó a todos, los sacudió como dados y los volvió a derribar. Annie negó con la cabeza mientras rodaba de lado antes de ponerse de pie de un salto y desatar algunas ráfagas ella misma, mientras, por lo que parecía la 100ª vez, reevaluaba la batalla que se libraba a su alrededor. En realidad no había visto a Clark. Él, Homelander y Kara eran solo siluetas difusas que se desplazaban por la zona y, ocasionalmente, caían al suelo. Empezó a odiar cuando eso ocurría. Ser golpeada por la presión del aire ya era bastante malo, pero cuando se estrellaron contra el suelo fue como un microterremoto personal, acompañado también por la presión de los superseres que pasaban. Al girar la cabeza y ver a Sam Lane a lo lejos, manteniendo a su hija y nieta alejadas de la pelea, sintió una mueca en su rostro al girarse hacia donde se dirigía Clark. No había nada más que árboles aplastados y tierra quemada. Mientras el suelo temblaba de nuevo, no tenía ni idea de quién ganaba la pelea ni de qué estaba sucediendo. «Muere, perra». La voz de Diana sonaba ronca y agotada mientras volvía a saltar, usando los árboles quemados a su alrededor como varas para saltar entre ellos y ganar altura. Al llegar al nivel de Stormfront, se impulsó, haciendo que el árbol se astillara mientras se elevaba hacia el supe. Sin embargo, Stormfront fue una fracción de segundo más rápido que Diana, quien fue recompensada por su esfuerzo al ser lanzada de vuelta a la tierra, derrapando en un pequeño cráter junto a Annie. «Oh no. Joder. Eso dolió». Diana tosió un poco de sangre mientras se levantaba y miraba hacia Stormfront, quien estaba distraído por Kimiko, Frenchie, Milímetros y Yugi que la atacaban. «¿Sigues bien?» «Me estoy quedando sin fuerzas», respondió Annie, acercándose a Diana, levantando la mano y mostrando el resplandor moribundo. Hizo una mueca al sentir un dolor real por primera vez en su vida. «¿Cómo demonios es tan fuerte?» En su día, ella tenía la mierda pura, o quizás se está poniendo negra, escupió Diana en voz alta mientras volvía a toser, antes de mirar. «De cualquier manera, estamos jodidos, necesitamos a alguien más fuerte que nosotras para que se la lleve». «Bueno, Clark está un poco ocupado», jadeó Annie, recuperando el aliento mientras señalaba la dirección de donde se producían destellos rojos de luz y de donde provenían los gritos.
No me refería a él, respondió Diana, asintiendo con la cabeza hacia la casa parcialmente demolida. Ryan es el sobrino de Clark o algo así, ¿verdad? Apuesto a que puede con ella. Sí, quizá. Annie asintió mientras miraba hacia la casa, donde sospechaba que estaban Becca y Mallory. No las había visto desde que empezó la pelea. ¿Y cuál es el plan? Tú quédate con el niño, yo veré si puedo follar a esa zorra nazi mientras tanto. Diana gruñó y, sin esperar respuesta, se lanzó hacia la pelea donde Kimco estaba siendo electrocutada. Annie reprimió el impulso de seguir a la mujer. Su instinto heroico le decía que se dirigiera hacia el peligro, pero su lado más racional prevaleció al darse la vuelta y correr hacia la casa. Pasó junto al general Lane y a Lois. Esta última acunaba a su hija en una mano y sostenía un arma en la otra, mientras que la primera estaba apoyada contra un árbol, aún agarrándose el estómago sangrante, haciendo todo lo posible por mantenerlas a salvo. Al llegar a la casa, la recibió la devastación causada por el enfrentamiento inicial, así como la imagen de Becca y Mallory excavando entre los escombros donde Ryan había sido arrojado. Ryan. Di algo, por favor. La voz de Becca sonó ronca mientras gritaba por lo que probablemente era la 100ª vez, intentando desesperadamente encontrar a su hijo. Starlight. La voz de Mallory sonaba agotada, pero aún autoritaria, mientras señalaba un gran trozo del techo que se había derrumbado sobre la zona donde Becca estaba cavando. Ryan está aquí abajo, en algún lugar, necesitamos que lo levantes. Annie avanzó levantando el gran trozo de techo, con los músculos ligeramente tensos, al descubrir que la casa de Mallory había sido reforzada, así que no solo estaba levantando madera y vigas de soporte. Logró levantarlo hasta el pecho antes de detenerse al oír el crujido del escombro, amenazando con romperse en 1000 pedazos. Becca y Mallory se agacharon rápidamente y enseguida vieron el brillante traje rojo, azul y dorado de Ryan. Ambas rápidamente comenzaron a apartar más escombros e intentar liberar a Ryan. El chico murmuraba y parecía tener una conmoción cerebral. Maldita sea. No podemos quitarle esta vida, Ryan, ¿me oyes? Maldijo Mallory al descubrir que una de las vigas de refuerzo de acero estaba sobre Ryan, quien solo murmuró algo. Mierda. Necesitamos algo que nos sirva de palanca. Muévanse, la voz de Butcher hizo parpadear a Mallory, Becca y Annie. El hombre parecía jadear levemente, y colocó una palanca larga debajo de la viga y empezó a levantarla, pero apenas. No se queden boquiabiertos, malditos, sáquenlo. Becca y Mallory lograron sacar a Ryan de los escombros. Annie bajó el trozo del techo derrumbado que sostenía una vez que ellas y Butcher estuvieron fuera. Al girarse, vio a Mallory arrodillada junto a Ryan, ya libre de escombros y bañada por la luz del sol que entraba a raudales por el agujero del techo. El niño negaba con la cabeza y parpadeaba levemente mientras su madre le sonreía y luego miró a su esposo, agradeciéndole con la cabeza y diciéndole gracias. ¿Dónde has estado? Annie miró a Butcher con una mueca mientras observaba al hombre que los había abandonado. No importa, tenemos que salir de aquí, gruñó Butcher, mirando la devastación a su alrededor, intentando averiguar qué demonios había pasado. Supongo que el imbécil y el cabrón aparecieron. Sí. Ryan, ¿estás bien, amigo? Porque necesitamos tu ayuda de verdad. Annie volvió a centrarse en Ryan, quien de repente se veía mucho mejor al incorporarse. Podía ver cómo el leve moretón de su cabeza ya había desaparecido. Sí, estoy bien, asintió Ryan, parpadeando con fuerza para disipar los últimos rastros de la conmoción cerebral antes de mirar a su madre. Tienes que irte, necesito ayudar a Clark. No me dejo, Becca extendió la mano y la colocó firmemente sobre el hombro de su hijo. Muévanse, chicos. La voz de Lucky Lane interrumpió a Becca mientras todos miraban hacia el enorme agujero en el costado de la casa. La mujer, acompañada de un milímetro sangrante y cojeando, corría hacia ellos. Crujir. Aplastar. Todos en la habitación salieron despedidos hacia atrás cuando una figura borrosa se estrelló contra el centro de donde se encontraban. Annie sintió que se golpeaba contra la pared del fondo y luego cayó de bruces al suelo. Sintió que ahora tenía su propia conmoción cerebral mientras miraba aturdida hacia arriba. La figura borrosa había sido Diana, quien ahora estaba prácticamente desnuda y parecía más carne carbonizada que una mujer, pero sorprendentemente logró ponerse de rodillas antes de ser derribada por Stormfront, que la golpeó de pie. La nazi superpoderosa no se veía mejor. Su traje estaba acribillado a balazos y tenía profundos cortes en el torso por las dos explosiones de Annie y donde había sido alcanzada por Diana y Kimco.
Stormfront intentó decirle algo a Diana mientras ponía el pie sobre la garganta de la mujer, pero solo pudo murmurar a través de la mandíbula rota que Clark le había dado antes. Sin embargo, dado el brillo en los ojos de la mujer y la oscura sonrisa rota que logró esbozar, era evidente que no era nada agradable. La sonrisa de la mujer se ensombreció al presionar el pie sobre el cuello de Diana y también vio a la persona tendida a su alcance. Annie luchó por levantarse al ver a Stormfront agacharse, agarrar a Becca Butcher por el cuello y levantar a la mujer del suelo. Los ojos de la super brillaban de alegría. Stormfront miró a Diana e hizo un gesto con la mano para darle un segundo antes de volver a centrarse en Becca Butcher. La mano de Stormfront empezó a apretar mientras Becca abría los ojos de par en par, sorprendida, mientras intentaba desesperadamente arrancársela. Stormfront, sin embargo, no le prestó atención. Ya estaba harta de todo esto y solo quería que terminara. Primero, mataría a ese patético insecto, luego al traidor racial que se le había metido en la cabeza, y finalmente encontraría al bebé para que todo se resolviera. Ryan se alinearía una vez que comprendiera su papel en el nuevo mundo que crearían con ella como madre. El bebé solo engrosaría sus filas y era clave para controlar a Clark. Ella ya lo veía. Clark era el verdadero Ubermensch, el ser superior creado con la belleza de la mujer que su esposo encontró en el hielo hacía tantos años, pero carecía de la comprensión que Homelander tenía de su lugar en el mundo. No sabía cómo lo habían creado, pero encontraría a los responsables y los mataría. Su llegada casi lo había arruinado todo. Sin embargo, aún podía convertirse en una parte crucial del nuevo orden, y una vez que tuvieran al bebé en sus manos, lo obligaría a aceptar su papel, tal vez le diría que fuera a arrasar Israel o algo así, eso debería despertarlo. No. Annie parpadeó al ver que Butcher se levantaba antes que ella o Ryan, a quien vio levantarse. El hombre se abalanzó sobre él sosteniendo un pequeño fragmento verde en una mano mientras cargaba. Fuera lo que fuese, Stormfront tropezó de repente, apartando el pie de la garganta de Diana y palideció de repente. Sin embargo, antes de que Butcher pudiera alcanzarla, Stormfront se giró y le lanzó un rayo, sujetando a Becca con la otra mano. El hombre se estrelló de nuevo hacia atrás, esta vez contra el suelo con un crujido casi nauseabundo antes de desplomarse, con el fragmento verde cayendo de su mano y deslizándose entre los escombros. ¡Maaaaaaa! Rugió Ryan mientras se ponía de pie. Sus ojos se pusieron rojos al ver a su madre en la mano del súper. Annie aprovechó la oportunidad cuando Stormfront se giró para mirar a Ryan y lanzar un último rayo a la mujer que sentía que sus últimas fuerzas se agotaban. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par al ver que, en el instante en que desató su rayo de luz, un rayo rojo desapareció de los ojos de Ryan y Stormfront lanzó una mancha de relámpago púrpura. El mundo pareció ralentizarse mientras Annie observaba cómo su rayo, ligeramente desviado, se estrellaba contra la mano de Stormfront, que proyectaba el rayo, justo en el instante en que los rayos rojos de Ryan la impactaban. Hubo un milisegundo de silencio mientras un extraño orbe de luz se creaba frente a Stormfront, quien, presa del pánico, usó a Becca como escudo antes de que una luz blanca los envolviera a todos. Auge. Unos minutos antes, dolor, eso era todo lo que sentía mientras surcaba el cielo. No era el dolor emocional paralizante que había sentido toda su vida, sino un dolor físico real, y era horrible. Homelander sintió un dolor intenso explotar en sus costillas cuando Clark lo golpeó allí, lanzándolo hacia el suelo. La sangre brotó de su boca mientras sus ojos lanzaban un rayo rojo hacia Clark, quien ni siquiera lo esquivó. El rayo rojo se estrelló contra el pecho de Clark y, al parecer, solo provocó que el hombre se enfureciera aún más al salir disparado hacia adelante y golpearlo de nuevo, esta vez en el estómago. Pasaron como un rayo junto a algo púrpura y brillante antes de impactar con fuerza contra el suelo. Grieta. Homelander cayó al suelo y sintió que algo le atravesaba la espalda, un dolor que explotó por su columna vertebral y que solo fue eclipsado por el choque de Clark contra él, causándole más dolor en el pecho. Muere. Maldito monstruo. La declaración de Clark fue acompañada por un puño borroso que lo golpeó repetidamente en la cara antes de que Clark se detuviera un momento, con la ira reflejada en el rostro del hombre mientras le gritaba de nuevo. Debería haberte detenido. Debería haberte detenido. Kal-El, detente. Por favor. Homelander parpadeó mientras su visión comenzaba a aclararse. Clark dejó de golpearlo cuando una angelical mujer rubia apareció sujetándolo del antebrazo. Es nuestro pariente, todas nuestras leyes, todas nuestras costumbres, no dañamos a la familia, es mi hijo. Mató a mi madre.
Los ojos de Clark brillaron rojos, lanzando a una sorprendida cara hacia atrás, quien salió despedida por los aires y contraatacó con su propia visión de calor. Los dos rayos chocaron, fracturándose como un prisma, con rayos de calor puro que emanaban del punto de encuentro de los dos principales. Homelander, aunque sangrando y dolorido, sonrió ante la belleza de lo que veía. Los rayos convertían en cenizas todo lo que alcanzaban, abrasando la tierra con su poder. Sin embargo, su principal preocupación era la mujer y sus palabras. Al volver a concentrarse en el mundo que lo rodeaba, reconoció su rostro, uno que había imaginado en sueños durante mucho tiempo. Por favor, no digo que perdones a Kal-El, necesito entender. Kara se sentó lentamente en el suelo, mirando a su primo y al hombre que, con cada centímetro de su ser, le decía que era su hijo, con el rostro lleno de conflicto. ¿Cómo existe? ¿Quién lo convirtió en esto? La mató. Rugió Clark, lanzando a Homelander hacia Kara, quien observó cómo el hombre sangrante y magullado rodaba hasta detenerse cerca de sus pies. Kara abrió la boca para responder, aunque no estaba segura de qué decirle a Kal-El. Todo lo que se le ocurría sobre la cultura, la tradición y la historia kryptoniana simplemente no funcionaba. Principalmente porque estaba claro que a su primo, o bien no le importaba por su crianza humana, o bien ignoraba el tabú absoluto, la absoluta inadmisibilidad de atacar a un miembro de su propia casa. Para los kryptonianos, la familia era más que una palabra. Lo era todo, era un principio fundamental de su cultura, arraigado en el corazón de cada uno de ellos, esa familia y nada era más grande que ella. Sin embargo, al mirar al hombre que el mundo conocía como Homelander, también sintió asco al ver que había asesinado a la madre adoptiva de Kal-El, consanguínea o no, Kal-El la reclamaba como pariente, por lo que este hombre había cometido el mismo acto que ella intentaba evitar que Kal-El cometiera. Sintió que su corazón y su mente se desgarraban al enfrentarse a un problema que no había ocurrido desde el tiempo de Erok. Unos parientes habían asesinado a otros parientes y se requería justicia. Kara se salvó de todo cuando Homelander profirió una risa oscura y enfermiza, logrando ponerse de rodillas, escupiendo sangre sobre la tierra carbonizada. El hombre tenía la cara magullada y sangrando, pero esbozó una sonrisa demente al incorporarse y mirar a Clark, sin rastro de ira ni miedo. Clark se quedó paralizado al ver una versión depravada y desquiciada del orgullo, mientras Homelander asintía con la cabeza en señal de aprobación. Tío. Esto es lo que buscaba. Furia, ira. Para esto estamos hechos. Homelander señaló el paisaje desolado y destruido que los rodeaba. Somos dioses, Clark, podemos hacer lo que nos dé la gana. Estás furioso, fantástico. Eso es lo que necesitamos. Ya ves lo que puedes hacer cuando te dejas llevar. Eres un monstruo. Y estás loco. Clark escupió asco y rabia, avanzando rápidamente, sujetando a Homelander por el cuello y cerrando el puño con la mano libre. Esto es lo que querías. Mataste a mi madre. Te voy a destrozar. Oh, vamos, hijo. Esa hormiga no era nada, empezó a hablar Homelander, queriendo mostrarle a Clark que Marta no importaba una vez que aceptaba el poder como lo estaba haciendo. No soy tu hijo. Impresionante idiota. La voz iracunda de Clark fue igualada por el puñetazo que le dio en la cara a Homelander, haciéndole sangrar por la boca. Es tu madre. Eres un experimento científico loco que salió mal. Mis padres fueron Marta y Jonathan Kent. Mi madre. Homelander, aunque se tambaleaba por el dolor y seguía perdiendo mucha sangre, logró parpadear mientras miraba a Kara, quien se había estremecido ante el golpe de su primo. Manchas rojas de sangre salpicaban su traje blanco, pero una mirada de pura preocupación se reflejaba en su rostro. Sí. Y ni siquiera somos de este mundo. Así que atravésate de tu cráneo rubio de colorado. No soy tu hijo. La rabia de Clark se convirtió en furia ardiente mientras respiraba con dificultad, con los ojos rojos brillando, y preparaba el puño. Ahora acabemos con esto. Kal-El. Por favor. Kara avanzó, pero se quedó paralizada, sin saber qué hacer para proteger a la niña cuya existencia desconocía, o dejar que su primo, al que juró su vida, hiciera justicia. Es curioso. Si hubiera sabido que esto era lo que se necesitaba para que aceptaras tu verdadero yo, la habría matado primero, luego a la otra. Las palabras de Homelander hicieron que el puño de Clark se congelara instantáneamente a centímetros de su rostro. El hombre estaba perdiendo la consciencia y comenzaba a sentir los efectos de la pérdida de sangre. ¿El otro? Clark parpadeó confundido antes de comprenderlo con una expresión de horror. ¿Qué quieres decir con el otro? ¿Qué? Ese campesino, claro, pensó que lo sabías.
Homelander se burló, o aceptando que Clark lo matara con alguna creencia descabellada que lo justificaba, o bien había perdido tanta sangre que su mente no funcionaba bien. El maldito bicho era demasiado estúpido para asustarse, me dijo que me fuera. Yo, ni siquiera soporté un ligero apretón en la garganta. Murió en el suelo buscando sus pastillas. Mataste a mi pa. La ira de Clark se multiplicó cuando su puño comenzó a impactar la cara de Homelander, salpicando más sangre sobre el uniforme blanco de cara. Morir. Grieta. Tú. Grieta. Jodido monstruo. Grieta. Te mataré. Por mis padres. Por mí. Clark se quedó paralizado de nuevo. Su puño goteaba sangre mientras la rabia y la furia lo abandonaban como lágrimas enjugadas por una mano amable y gentil. Kara abrió los ojos de par en par al ver a su primo soltar a Homelander, quien se desplomó de rodillas, con los brazos flácidos a los costados y el rostro destrozado, pero su respiración entrecortada demostraba que estaba vivo. No, no, eso nunca. Las palabras susurradas de Clark, mientras respiraba hondo, hicieron que su rostro se arrugara brevemente, obligándose a hacerlo. Respiró hondo antes de fijar una expresión de determinación implacable en su rostro mientras recogía de sus rodillas al súper inerte, sangrando y medio muerto, y acercaba el desastre sangriento que era su rostro al suyo. No puedes decidir el significado de sus vidas. Ya no puedes decidir nada. Exclamó Clark con voz entrecortada mientras luchaba contra lo que cada centímetro de su ser le gritaba. No puedes usarlos para convertirme en ti. Eran insectos, unos don nadie para ti. Bueno, esos don nadie te acaban de salvar la vida. Esos don nadie me enseñaron que la vida importa, que todos importan, incluso cosas como tú. Me enseñaron a distinguir el bien del mal. Me enseñaron a valorar la vida. Te salvaron, ¿entiendes? Te salvaron. Clark se tomó un momento mientras cerraba los ojos y aún podía verlos, su memoria perfecta evocando sus fantasmas ante él, sus sonrisas amorosas y amables, los ojos orgullosos de su padre y la mirada reconfortante de su madre. Se llamaban Jonathan y Martha Kent. En su nombre, en su memoria, te dejo vivir. Clark levantó a Homelander de nuevo, llevándolo a la altura de sus ojos, aunque ni siquiera estaba seguro de si estaba consciente. Te dejo vivir, pero ya está. No hagas lo que quieras o te detendré. Y aléjate de Annie, Hughie, Lois, mi hija y los demás, oyó, auge. Clark sintió la explosión al girarse y vio cómo una explosión destrozaba lo poco que quedaba del lado izquierdo de la casa de Mallory. Clark soltó a Homelander y, como un rayo, corrió hacia la nueva destrucción. Sin embargo, el hombre no cayó al suelo, pues Kara lo atrapó en sus brazos. Cayó de rodillas abrazando al hombre, que era la viva imagen de su padre, solo que con el cabello rubio de su madre en lugar del cabello negro casi universal entre los hombres de la casa de él. Sus ojos se dirigieron hacia donde Kal-El se había dirigido y luego volvieron al hombre en sus brazos. Por primera vez en su vida, no tenía ni idea de qué hacer. Nada de esto había estado en el plan. Clark, por su parte, había llegado apenas segundos después de que la explosión arrasara el edificio y la imagen que lo recibió fue espantosa. Stormfront yacía en medio de la habitación, sin extremidades y con todo el cuerpo carbonizado, murmuraba algo incoherentemente en su alemán nativo. Sin embargo, Clark lo ignoró, concentrándose en los otros dos heridos. Diana estaba viva, pero a duras penas, y al ver los trozos de hueso y las quemaduras en su espalda, se había arrojado en el último segundo para proteger a Butcher de la explosión, ya que era la única persona sin poderes presente a la que podía haber llegado. Sin embargo, lo que atrajo su atención fue Becca Butcher, que estaba en el suelo a pocos metros de Stormfront y, de alguna manera, parecía peor que Stormfront. No había ni un centímetro de su cuerpo que estuviera intacto o que no sangrara. No, no, Becca, quédate conmigo. Butcher estaba arrodillado junto a su esposa, con la sangre manando de varias heridas y casi todo su costado izquierdo quemado por la explosión. Podemos conseguir ayuda, yo puedo, es bueno, recuérdalo. Becca levantó la mano y tocó el rostro de Butcher antes de que cayera sin vida al suelo. Butcher acercó su tembloroso brazo quemado ignorando el dolor, logró acariciar el rostro, ahora inmóvil y frío, de su esposa. Parecía a punto de llorar cuando, de repente, giró la cabeza y vio al único ocupante, además de Clark, Ryan, que seguía de pie. El niño estaba magullado y el prototipo de traje de superchico que llevaba estaba en gran parte roto o quemado, mostrando las heridas en su pecho que ya sanaban a la luz del sol. Temblaba y parecía que intentaba hablar, pero la conmoción por la devastación y la muerte de su madre lo paralizaba.
Tú, Butcher gruñó y se levantó tras dejar a Becca en el suelo con cuidado, avanzando hacia Ryan, pero se detuvo de repente antes de que Clark pudiera reaccionar. La ira y la rabia lo abandonaron mientras miraba al niño aterrorizado, girando la cabeza para mirar a su esposa antes de cerrar los ojos brevemente, luchando contra la oscuridad que intentaba desatarse. Butcher volvió a abrir los ojos y luego miró a Clark, no a Ryan, con una leve mueca. Tú cuida de él, o si no, acabaré contigo, amenazó Butcher y luego se dio la vuelta, recogió a su esposa y se fue sin decir otra palabra. ¿Ryan? Preguntó Clark tras unos momentos de silencio, acercándose y poniendo una mano sobre el hombro del chico. Ryan, estoy H. Clark fue interrumpido por Ryan, quien se giró y lo abrazó con fuerza, casi dejándolo sin aliento mientras su mirada se elevaba del niño, cuyo dolor comprendía también, a la casa destruida que lo rodeaba. Clark escudriñaba los escombros en busca de su madre cuando oyó algo a su lado. Era distante, distraído por su entorno. Se giró y vio a Annie logrando ponerse de pie con la ropa quemada y rasgada por la explosión. Clark, ¿qué hacemos ahora? Annie logró jadear al sentir que le ardían los pulmones y estaba casi segura de que tenía al menos 2 costillas rotas. Clark se detuvo mientras observaba la casa demolida. Aún abrazaba a Ryan cuando vio a Lois, su hija y al resto del equipo entrar cojeando. Lo hacemos mejor. Central Park, Nueva York, 1 de julio de 2020. El parque era precioso, con el cálido aire veraniego lo suficientemente persistente como para que la brisa refrescante que se levantaba cada pocos minutos fuera una delicia para la piel. 2 corredores pasaron por allí, y uno de ellos echó un segundo vistazo, casi reconociendo a los ocupantes del banco por un instante antes de despedirlos. Clark no los miró. Sus ojos estaban fijos en el amplio césped que tenía delante, aunque todavía era temprano por la mañana. Varios partidos ya estaban en marcha en los campos de béisbol. Hughie lamenta haberse perdido el funeral y solo haber venido al velorio. La voz de Annie lo hizo volverse hacia ella, vestida de civil, bebiendo el café negro azucarado que tanto le encantaba. Acaba de empezar en el nuevo trabajo y se le ha pasado el tiempo, y de nuevo lo lamenta muchísimo. Está bien. Lo entiendo. Clark se recostó y le dedicó a Annie una sonrisa comprensiva que le impidió empezar a divagar. ¿Y qué tal le va trabajando para Neumann y la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos? Es optimista. Emocionado. Creo que le hará bien salir de la sombra de Butcher y Lois, sonrió Annie al recordar la sonrisa que Hughie había pintado al hablar de su nuevo puesto. Sabes que me ha pedido que veas si lo reconsiderarías. ¿Trabajas para el FBI? Clark miró a Annie, quien asintió ante su pregunta, lo que le hizo suspirar. Dile que gracias, pero... Presionó Annie mirando a su amigo, que tenía una mirada que ella conocía bien. Tenía un plan o una idea en la cabeza. Pero tengo mi propia idea de cómo seguir adelante. Clark volvió a mirar el parque y la sencilla escena de gente común viviendo su vida. Dile que si necesitan ayuda para encontrar a alguien con quien no puedan lidiar, con gusto les echaré una mano. Lo haré. ¿Y cuál es esa gran idea tuya? ¿Trabajar más con el padre de Lois? ¿O Diana y tú tienen algo en común? Preguntó Annie con una sonrisa mientras se recostaba en el banco del parque, curiosa por saber qué planeaba su amiga. Diana se está recuperando y ha vuelto con sus hijos. El padre de Lois, bueno, ya está oficialmente retirado, no puede estar en el ejército con un solo ojo, respondió Clark. Sus palabras hicieron que Annie arqueara una ceja con escepticismo ante la noticia. Sí que dije oficialmente. Lois me dice que ya está trabajando con Mallory en asuntos extraoficiales. Dice que está abriendo su propia empresa militar privada como fachada. Eso suena a que, no hay problema en absoluto. Annie se burló, imaginando ya el dolor de cabeza que Samlan les causaría en el futuro. Miró el parque un momento antes de volver a hablar. ¿Has tenido noticias de Kara? No, ha desaparecido. La he buscado, pero no he encontrado nada. Clark hizo una mueca mientras se cruzaba de brazos y respiraba hondo. Seguro que aparecerá, ella y la otra. ¿El otro? Preguntó Annie, inclinando la cabeza hacia Clark, cuyos ojos se entrecerraron mientras su mente comenzaba a trabajar. Es lo único que tiene sentido. Hay otro kryptoniano en este mundo. Uno que lleva mucho tiempo en las sombras, reveló Clark, y cada palabra hacía que Annie sintiera un nudo en el estómago. Pensé que V trataba de reemplazar a la raza humana, pero ese era el plan de Stormfront y Frederick Bourne. No, la forma en que se instaló el laboratorio con la cápsula de Kara y todo lo que lo rodea me indica que algo más estaba sucediendo. ¿Qué crees que es?
Annie sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el cálido sol los bañaba con sus cálidos rayos. Creo que todos los experimentos humanos, todas las pruebas, todo el caos que V creó, fueron solo daños colaterales. Creo que el compuesto UP solo trataba sobre sacar a cara de esa cápsula. Clark sintió un sabor amargo en la boca mientras decía lo que había estado dándole vueltas en la cabeza durante semanas. ¿Cómo pudo UP sacarla de esa cápsula? Preguntó Annie, con la confusión superando por un instante su miedo al no lograr atar cabos. V se creó a partir de ella. Kara dijo que ciertos superpoderes se registran con rastros de material genético de la casa de él, y la cápsula en la que se encontraba necesitaba una coincidencia genética familiar cercana para revivirla. Clark se pasó una mano por el pelo al sentir la acidez en la boca, que se volvía incluso amarga. Creo que UP solo fue un medio para ese fin y los superpoderes fueron solo una consecuencia. El experimento que creó Assemblane buscaba crear una coincidencia genética con Kara lo más parecida posible. Me la encontré por casualidad antes de que naciera alguien como Ryan y quien quiera que esté detrás de esto lo trajera a la cápsula. Lo que me lleva a mi mayor preocupación. ¿Qué va a hacer esta persona ahora que Kara ha despertado? Se preguntó Annie, preguntándose si el mundo podría sobrevivir a dos personas como Clark siguiendo un extraño plan alienígena del que no sabían nada. Eso está ahí, pero si no me equivoco, significa que alguien desató el caos en el mundo sin importar el daño ni la posibilidad de aniquilar a la raza humana, solo para salvar a una persona. Clark se tragó la amargura que sentía en la boca, pero no alivió la amargura que aún persistía. Eso es lo que más me preocupa, que V no forme parte de un gran plan ancestral, que solo fuera un medio para un fin y que la comunidad de superpoderes sea como es no por malas intenciones, sino por una completa apatía ante las consecuencias. Ese es alguien muy peligroso, más peligroso que Homelander. Bueno, al menos ya no tenemos que preocuparnos por él. Annie buscó el único rayo de esperanza que había encontrado en todo el horrible asunto. ¿Viste la conferencia de prensa que dio? Se disculpó conmigo, Maeve, admitió ante el mundo que Stormfront era un nazi. Ese tipo está acobardado, demonios, ni siquiera ha amenazado a Ashley desde que lo venciste. Por ahora, respondió Clark, moviéndose, luchando contra el impulso que aún lo atormentaba, el que quería encontrar a Homelander y matarlo a golpes. Solo espero que siga así, por su bien y el de todos. Todavía me sorprende que no lo metieran en la cárcel, se burló Annie, recordando su sorpresa al ver al hombre aún caminando por la torre libre, aunque acobardado, tras la paliza que le dio Clark. El gobierno no lo aceptaría, ni siquiera con mi aval, suspiró Clark al recordarlo. Lois habló con Neumann y dijo que, a menos que yo esté dispuesto a resolver el problema definitivamente, él sigue siendo un impedimento. Tendré que mantenerlo a raya. Lo mantendremos a raya, sonrió Annie, sintiendo que el nudo en el estómago se desvanecía mientras le sonreía a su mejor amiga en el mundo. Estoy contigo en todo el camino. Homelander, complots extraterrestres, diablos, puedes traer marcianos y magos y estaré detrás de ti. Bien, Clark se rió entre dientes y le devolvió la sonrisa a Annie, sintiendo que el peso sobre sus hombros disminuía solo con su sonrisa. Por esa idea que tuve, lo voy a necesitar. Ah, sí. ¿Y qué es exactamente? Preguntó Annie, con el entusiasmo y la curiosidad en aumento. Probablemente me lleve 1 año o 2 tener todo listo, legal y financieramente, para que estemos separados de Boug, dijo Clark mirando a Annie directamente a los ojos. Pero tengo una idea para una nueva forma de hacer las cosas. Un nuevo equipo, más bien una liga, para revolucionar las cosas, ¿te parece bien? Claro que sí. Annie levantó su café azucarado antes de vaciarlo y sentirse lista para conquistar el mundo. Patrimonio de Grace Mallory, norte del estado de Nueva York, montañas Adirondack, 25 de abril de 2020, después de que Clark y todos se marcharon. ¿Qué es esto? Stormfront luchaba por moverse mientras cada centímetro de su cuerpo sentía dolor y, aunque lo sentía, sabía que apenas le quedaban extremidades unidas a su cuerpo. Ella se retorcía para intentar ver de quién era la sombra que había aparecido sobre ella, pero no podía moverse para ver nada más que una sombra oscura y sin rasgos distintivos. Mírate. Stormfront se quedó paralizada. Conocía bien esa voz. Hacía décadas que no oía su extraño acento ni su tono autoritario, pero era la misma con la que había oído hablar a su amado Frederick, la que los había llevado a América y les había ayudado a comprender los secretos de la cápsula. Tanto poder y terminas así. ¡Qué decepción! ¿Tú? Los ojos de Stormfront se abrieron de par en par al ver la figura y por fin encontró un rostro que acompañara sus recuerdos. Era la última persona que esperaba.
Sí, yo. Stanegard se movió ligeramente para poder observar con más calma su cuerpo carbonizado antes de girarse para evaluar el resto del entorno. Untermensch. No puede ser él. Solo eres un Nick. Stormfront intentó escupir la palabra mientras la bilis y la rabia se acumulaban mientras se agitaba en el suelo. HMPH. Un siglo en este lugar remoto, y sigo sin entender la importancia que algunos le dan a cosas tan insignificantes como la pigmentación de la piel o la creencia en una deidad en particular. Stan simplemente negó con la cabeza cuando sus ojos de repente descubrieron el verdadero propósito de su presencia. Aquí tienes. ¿A dónde vas? Gritó Stormfront mientras el hombre la pasaba por encima y se alejaba, ignorándola como si fuera algo que se pudiera sacar del zapato. Vuelve aquí. Kara abrazaba a Homelander, quien seguía inconsciente por la brutal paliza que Kal-El le había propinado. Sabía que su primo se había ido con Connelly, su compañera, pero no podía dejar a un miembro de su casa así. Levantó la cabeza de golpe al oír y sentir que alguien se acercaba. Por un momento, deseó que fuera Kal-El. Si regresaba, podrían resolver esto y, con suerte, salvar la misión. Sin embargo, quien la recibió era alguien a quien nunca pensó que volvería a ver. Una mezcla de esperanza y alivio explotó en su pecho al saber que todo estaría bien. «Tío, ¿eres tú?», preguntó Kara con cautela, por si acaso todo era una broma cruel del universo y el hombre se parecía al que conocía de toda la vida. «Así es, niña». Stanegard habló en voz baja mientras se paraba frente a Kara, con una sonrisa amable en los labios antes de adoptar un tono medio serio y medio en broma. «¿Pero así se saluda a tu comandante?» «Lo siento, general». Kara rió alegremente mientras depositaba con cuidado a Homelander en el suelo, le puso una mano en el pecho y se arrodilló ante su comandante. «Teniente Kara Zor-El, reportándose al servicio, General Zod». «Bien, ahora levántate y abraza a tu tío». Zod abrió los brazos y envolvió a Kara en un abrazo profundo y sincero antes de separarse y mirar a la mujer a la que había ayudado a criar. «Porrao. Qué bueno verte despierta. Por fin podemos completar la misión». «Tío Drew, Kal-El está desequilibrado, sus parientes han matado a sus parientes, y no entiendo qué ha pasado». Kara se frenó y la incertidumbre la invadió mientras miraba a su hijo en el suelo, señalándolo con un gesto. «¿Cómo existe este hombre?» «Lo sé. Puedo explicarlo todo, incluyendo esta creación». La presencia segura de Zod disipó todos los miedos de Kara en un instante. Asintió y sonrió con benevolencia. «Kal-El solo necesita tiempo para calmarse y luego juntos lo convenceremos de su verdadero lugar y de la importancia de nuestra gran obra. Tenemos tiempo. Se unirá a nosotros y nos iremos a casa». «¿A casa?», susurró Kara mientras sentía un inmenso alivio. «¿Qué hacemos primero?» «Primero, dejaremos que este mundo le muestre a Kal-El su verdadero rostro». Zod contempló la creación que despreciaba, el reflejo deformado, agrietado y pálido de la familia que conocía desde niño. «Y luego le mostraremos uno mejor». Capítulo 25, Una nueva sociedad. 1 de agosto de 2022. La lluvia era intensa y fría, pero bienvenida, pues su constante azote contra el suelo y contra la gente reunida ahogaba el mundo circundante. No estaba seguro de quién, si es que alguien, hablaba, pues sus ojos permanecían fijos en el centro de atención de todos. Sintió un calor en la mano al girarse ligeramente para ver a Annie tomar la suya y darle un suave apretón que no podía sentir en su entumecimiento. Miró su rostro, que aún estaba golpeado, magullado y ligeramente hinchado. Sus ojos se dirigieron rápidamente a su otro brazo, que aún llevaba yeso y cabestrillo. Su vista bajó aún más, a la silla de ruedas que ella ocupaba. El entumecimiento que sintió apagó cualquier indicio en su pecho que sabía que debería estar allí, mientras miraba sus extremidades rotas y su rostro magullado. No vino a él nada en absoluto. El vacío sombrío había sido su compañero constante desde que ocurrió, y no estaba seguro de qué sería peor, su presencia continua o su inevitable ausencia. Su presencia lo volvía insensible, frío y distante con quienes lo rodeaban cuando lo necesitaban su calor, su optimismo constante. Sin embargo, temía lo que su partida traería cuando la sombra que lo había envuelto huyera a la fría luz de la realidad, cuando la sensibilidad regresara y lo revelara, destrozado, al mundo. Se burló de ese pensamiento. Roto al mundo. El mundo era el que se había roto. La prueba estaba ante sus ojos mientras el ataúd descendía a la tierra fría y húmeda. Edificio del conglomerado familiar Kent, centro de Los Ángeles, California, 20 de mayo de 2022. Señor Kent, entiendo lo que cree que quiere, pero esto es arriesgado.
Clark reprimió un suspiro mientras el abogado repetía, con ligeras modificaciones, lo que los otros 12 habían estado diciendo durante las últimas 2 semanas. Recomendamos que esta iniciativa se suspenda por un tiempo. Lo que queremos decir, señor, dijo, dirigiendo la mirada al abogado más cercano, quien se revolvió bajo la penetrante mirada de sus ojos azules, es que este proyecto no le beneficia en absoluto ni a usted ni a su familia. Está invirtiendo una gran cantidad de su capital en él y, en el mejor de los casos, será simplemente autosuficiente. Caballeros y damas, comprendo sus preocupaciones, respondió Clark, mirando a los presentes en la larga mesa de conferencias y ofreciéndoles una sonrisa cortés. Sin embargo, este proyecto sigue adelante a pesar de cualquier objeción o reserva. Así que lo que quiero saber es, ¿está listo? Se hizo el silencio. Con el rabillo del ojo, vio a la única persona en la sala que sonreía ante la situación. Su tía Mary se reía entre dientes ante el torpe movimiento del equipo de abogados que había ayudado a reunir a su sobrino. Soltó una última carcajada silenciosa antes de inclinarse y empujar su propia carpeta sobre la mesa. Está listo. Firmen esto y, en 2 meses más o menos, todo estará listo, por decirlo de alguna manera, dijo Mary con una leve sonrisa al ver lo nerviosos que estaban los abogados en la sala con la noticia. ¿De verdad vamos a hacer esto? Sí, le sonrió Clark y asintió mientras leía a toda velocidad los documentos que tenía delante y los firmaba. Gracias por su tiempo. Me pondré en contacto con usted si necesitamos algo más. Todos los abogados suspiraron o negaron con la cabeza, pero nadie dijo nada más mientras salían rápidamente de la sala, dejando a Clark y Mary solos. Él miró a su tía, examinándola de pies a cabeza. Los 2 años transcurridos desde la pérdida de su hermana no habían sido muy buenos para ella. Exteriormente, parecía haber envejecido una década. Ahora tenía el pelo más corto y completamente canoso. Había estado hecha un desastre en el funeral y le había llevado meses recomponerse, para luego entregarse de lleno al proyecto de Clark. Aunque estaba encantado de tenerla con él, le preocupaba que el estrés y las jornadas interminables a las que se había comprometido no le estuvieran haciendo ningún bien. Eso sin mencionar su equilibrio entre su trabajo en Vogue y todo lo demás, aunque había dejado de seguir las reglas de la empresa, lo que la estaba convirtiendo en una paria en el trabajo. Archivaré esto y contactaré a todos en tu lista. Mary se levantó, agarró los papeles que Clark había firmado y le dedicó a su sobrino una sonrisa profunda. También le entregaré mi renuncia a Vogue. ¿Estás seguro? Preguntó, mirando a su tía con cierta preocupación. Sé todo lo que pasó y no te digo que te quedes, pero la empresa ha sido tu vida durante él mató a Marta. Mary interrumpió a su sobrino, quien vio cómo apretaba las manos sobre los documentos que sostenía. Solo me quedé para protegerte y ayudarte y quiero hacer algo bueno en mi vida antes de que se me acabe el tiempo. Clark miró a su tía con una tristeza comprensible y estaba a punto de decir algo más cuando sintió que su teléfono en el bolsillo empezaba a vibrar. Lo sacó rápidamente, dirigiéndole una mirada de disculpa, y suspiró al ver el mensaje de texto y el correo electrónico que le habían reenviado. Miró la hora y frunció el ceño mientras intentaba resolver todo lo que tenía que hacer hoy y resolver esta nueva situación. ¿Tu esposa? Las palabras de Mary hicieron que Clark levantara la vista del teléfono y esbozara una sonrisa triste. ¿El chico o la chica esta vez? El niño, Clark soltó una pequeña risita, siempre olvidaba que Mary había criado a sus propios hijos y por eso era muy bueno reconociendo todas las miradas de los padres. Vete, dijo Mary con tanta firmeza que Clark supo que no habría discusión con ella. Tengo todo lo demás bajo control y, además, no quiero lidiar con una Lois enfadada. Soy buena, pero no tanto. Clark sonrió y le dio las gracias a su tía con un abrazo rápido, un gesto que ella aceptó a regañadientes antes de que él se diera la vuelta y se marchara por la ventana. Mary negó con la cabeza. A pesar de haber vivido rodeada de superpoderes toda su vida y de haber sido una presencia constante en la vida de Clark, nunca se acostumbraría a que saltara por las ventanas para irse. Fue a revisar todos los documentos que tenía, asegurándose de que ninguno quedara sin firmar. Este proyecto tenía tantas piezas móviles que todas debían funcionar a la vez, que una sola firma perdida podría paralizarlo antes de empezar. Justo cuando estaba a punto de salir de la oficina para otro día de conciliar a Vogue, la agencia de su sobrino y su nuevo proyecto, sintió sonar su teléfono. Lo sacó y, al ver quién era, entrecerró los ojos. Ese hombre siempre llamaba justo después de que Clark se fuera a atender algún asunto.
Por un momento, consideró ignorar la llamada, pero sabía que eso solo haría que su teléfono sonara sin parar el resto del día hasta que contestara. ¿Sí? Mary pulsó el botón de aceptar llamada antes de pegarse el teléfono a la oreja mientras caminaba a paso rápido hacia su oficina en el edificio de su sobrino. ¿Qué quieres? ¿Qué tono tan agresivo? Se escuchó la voz tranquila y monótona de Stanegar al otro lado de la línea, lo que provocó que Mary gruñera. ¿Por qué tanta hostilidad? Al fin y al cabo, somos compañeros, y acudiste a mí en busca de ayuda cuando todo esto empezó. Stanegar seguía siendo el director ejecutivo de Bougdy, a pesar de los baches que la compañía había sufrido en los últimos años, seguía siendo uno de los hombres más poderosos del mundo. Sin embargo, si bien antes siempre había sido un negociante clandestino, ahora el enigmático empresario se había convertido en un agente en la sombra del Estado profundo. Casi nadie lo había visto desde que desapareció brevemente del radar hace 2 años y comenzó a dirigir la compañía mediante teleconferencias y correos electrónicos. Mary había dedicado mucho tiempo a intentar descifrar a qué jugaba, ya que aún no estaba más cerca de descubrir cuáles eran sus verdaderos planes. Lo repito, Mary llegó a su oficina y cerró la puerta de golpe, poniendo el altavoz del teléfono y dejando los papeles. ¿Qué quieres? La doctora Shetty ha sufrido un retraso en su proyecto WOTS y va a necesitar apoyo adicional. Le sugiero que transfiera los fondos a través de la Fundación Martha Kent. El director ejecutivo de Bough se mostró tan informal como siempre, y el profesionalismo que Mary había admirado antes solo le subió la presión. Además, quería saber cómo le iba con el nuevo y audaz proyecto de su sobrino. Primero, si Shetty necesita financiación, lo arreglaré como mejor me parezca. No puedo seguir usando la fundación, Clark se dará cuenta. Mary intentó mantener la voz lo más tranquila posible, sabiendo que enfadarse con el director ejecutivo no serviría de nada. Y segundo, ¿cómo demonios sabes del proyecto? Es una de las pocas opciones que le quedan a un hombre con su moral, aunque las probabilidades de éxito son muy bajas, pero lo sabes. Por eso me contactaste. Las palabras de Stanegar la hicieron fruncir el ceño, pues él seguía siendo tan críptico como siempre. Te dejo con eso entonces. Si necesitas algo, por favor, llámame. Y una última cosa. Quiero agradecerte tus muchos años de servicio. Lamentaré que dejes Bough. Fuiste un recurso muy útil para la empresa. La línea se cortó antes de que pudiera decir nada. Sintió que su mano derecha se cerraba en un puño y la estrelló contra la mesa para liberar la rabia contenida. Odiaba que, de alguna manera, él siempre estuviera 5 pasos por delante de todos y que nada de lo que hiciera pudiera pillarlo desprevenido. Sintió que sus ojos se desviaban hacia las pocas fotos que tenía en su oficina, luego a las de sus hijos y nietos, antes de fijarse en la que más había recordado en los últimos años. La foto era del Festival del Maíz de Smallville y mostraba a Marta, quien acababa de ganar el concurso de belleza Miss Maíz Dulce, abrazando a su hermana pequeña. Mary sintió una extraña mezcla de rabia, arrepentimiento, tristeza y añoranza al mirar la foto, con la mirada fija en su hermana. Te extraño muchísimo. Te extraño. Te extraño. Mary susurró las palabras como un mantra mientras liberaba la tensión de su mano, deshaciendo el puño que había formado. Sé lo que dirías. Quiero a Clark, pero es el único bueno, y en realidad no es. Hizo que te mataran, tienen que irse, todos. Se quedó mirando la imagen esperando una señal, algo que le indicara que Marta bendeciría el camino que había decidido tomar. De todas formas, era culpa suya. Había dejado que su hermana se quedara con el bebé con la V que encontró, y todo eso la había llevado a esto. Intentó desesperadamente olvidarlo mientras se concentraba en el papeleo que tenía delante, sabiendo perfectamente que todo esto sería una pérdida de tiempo. Lo que Clark quería construir nunca funcionaría, no en el mundo real, así que solo le quedaba una opción. Volvió la mirada hacia su hermana mientras sentía que el corazón se le helaba y se le encogía en el pecho. Perdóname, Academia Kripke, Los Ángeles, California, medianoche del 20 de mayo de 2022. Clark se removió en su asiento mientras sostenía en un brazo a Mia, que ya tenía 2 años, intentando evitar que se escapara mientras se retorcía para observar el nuevo entorno. Miró a Lois, quien no dejaba de sonreírle a Mia y se llevaba un dedo a los labios para que su hija de cabello negro y superpoderes no hiciera ruido. Su mirada se dirigió rápidamente a quien los había convocado a esta reunión. El decano de la Academia Kripke, una de las mejores escuelas privadas de Estados Unidos, el decano Garth Ennis. Gracias por venir, sonrió cortésmente el decano Ennis, mirando a Mia, quien lo observó un instante antes de desviar la mirada al ver algo más que le interesaba.
Puede esperar afuera con Ryan si quieres. Entiendo que esto probablemente le aburra mucho. No, es mejor que se quede con nosotros, respondió Lois mirando brevemente a Clark, cuyo fuerte agarre sobre Mia era la única razón por la que flotaba por la habitación para mirar cosas. ¿Así que llamaste para hablar de Ryan? Sí, como saben, aquí en Crit que nos dedicamos no solo al desarrollo académico, sino también al desarrollo social y mental. El decano se movió ligeramente al observar a los dos tutores, quienes intercambiaron una rápida mirada con el ceño fruncido. Hemos tenido problemas con el joven señor Butcher. ¿Se ha metido Ryan en problemas? Clark echó un vistazo rápido a la pared junto a él, y su vista la atravesó para ver a Ryan, sentado justo afuera de la oficina, leyendo un libro muy pesado. No, no exactamente. El decano suspiró mientras se rascaba la nuca, sintiendo que esta era una de las conversaciones más incómodas que jamás iba a tener. Aunque meterse en líos es el meollo del asunto. Lo siento, no te entiendo, Lois intervino inclinándose hacia adelante y mirando a la educadora con una de sus miradas más críticas. Si Ryan no se está metiendo en problemas, ¿cuál es el problema? Ryan se ha involucrado siempre que un estudiante tiene algún problema o inquietud. El decano Ennis sostuvo la mirada de la mujer, pues conocía bien el tipo de madres influyentes que tenían los niños de su escuela. Ahora, animamos a nuestros estudiantes a ser cívicos y a ayudar, pero Ryan ha sido, digamos, demasiado entusiasta. ¿Entonces Ryan está siendo demasiado servicial? Clark arqueó una ceja ante las palabras del hombre. Decir que es demasiado servicial es quedarse corto. No deja que ninguno de sus compañeros intente resolver sus propios problemas ni proponer soluciones. Nunca deja que nadie cargue con equipo deportivo pesado, siempre es quien dirige las sesiones de estudio durante la hora del almuerzo, prácticamente ha erradicado el acoso escolar y ha estado dando charlas a los estudiantes sobre seguridad. El decano miró a los dos adultos sentados frente a él, pero su mirada se centró más en Clark que en Lois. Aunque nos alegra que le guste ayudar, se ha vuelto y autoritario. Muchos estudiantes le tienen miedo, y no socializa con los demás, solo los protege. No es sano. Bien, ¿qué sugieres? Preguntó Lois, mirando brevemente a Mia antes de volver a centrarse en el decano. Ryan no está en problemas y no queremos que pierda su propósito. Ayudar a la gente es un objetivo noble. Las palabras del decano Ennis eran claramente ensayadas y estaba haciendo todo lo posible para evitar una confrontación o malentendido sobre las intenciones de la escuela. Lo que el orientador y nuestro psicólogo residente han sugerido es que Ryan solo necesita un pequeño cambio de perspectiva. Saber que no tiene que intervenir siempre, dejar que otros estudiantes lo intenten incluso si fracasan. ¿Y cómo crees que podemos lograr este cambio? El tono de Lois era ligeramente hostil y sospechoso mientras entrecerraba los ojos al mirar al hombre. El psiquiatra tenía algunas ideas. Sesiones grupales, citas individuales y cosas así. Pero, sinceramente, pensaba que la mejor persona para hablar con Ryan y mostrarle algo sería usted, señor Kent. El educador se giró para mirar directamente a Clark, evitando la mirada acerada que Lois le dirigía. Yo. Fue el turno de Clark de entrecerrar los ojos al mirar al hombre. Sí, aunque el profesorado y los demás padres desconocen los detalles. Sé quién es usted, señor Kent. El decano le dedicó a Clark una amplia sonrisa y se movió un poco incómodo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido. Creo que si le muestra a Ryan cómo hace las cosas, cómo ve a la gente, está bien ayudar, pero no siempre. ¿Podría ayudarlo un poco, menos autoritario? Clark terminó la frase asintiendo levemente, pues creía entender lo que decía el decano. La reunión no duró mucho más después de que el resto de la conversación se centrara en los detalles de la situación de Ryan y en qué más se podía hacer para apoyar su crecimiento. Aparte de su aparente carácter autoritario y servicial, le iba bastante bien académicamente. Sobresalía en todas sus clases y sus profesores lo describían como brillante. La mente de Clark ya estaba llena de ideas y tenía una idea general de lo que haría al terminar la reunión. Al salir de la oficina del decano, Ryan levantó la vista del libro y miró a sus tutores con una sonrisa vacilante, como si no estuviera seguro de si estaba en apuros o no. Clark asintió y le entregó a Mia, quien aplaudió de alegría al ser entregada a su hermano mayor honorario. La niña de 2 años entabló rápidamente una conversación mucho más completa de lo que debería haber sido capaz. Al salir de la academia, los dos adultos los siguieron un poco atrás, observando cómo interactuaban los niños. Ryan dijo algo que hizo que Mia estallara en risas. Clark frunció el ceño levemente mientras observaba. Empezaba a preocuparse por la rapidez con la que Mia se desarrollaba.
Aunque no tenía una referencia exacta de la rapidez con la que se desarrollaban los kryptonianos, sabía que él se había desarrollado más rápido que la mayoría de los niños, lo que significaba que Mia era diferente. No estaba seguro de si era porque había estado usando los programas de aprendizaje temprano de Kellex que encontró en el archivo de la fortaleza, diseñados para fomentar el conocimiento fundamental de los niños pequeños. Cuando los usó por primera vez, le parecieron demasiado complejos para una niña de apenas 2 años, pero Mia se había adaptado como pez en el agua y estaba empezando a superar a sus compañeros en la escuela. ¿Y cuál es el plan para Ryan?, preguntó Lois, tomando la mano de su marido y dándole un pequeño empujón para sacarlo de sus pensamientos. ¿Lo llevarás de patrulla? ¿Le presentarás a algunos policías con los que trabajas? ¿Lo dejarás con Diana un fin de semana? Voy a llevarlo a la fortaleza. La respuesta de Clark casi dejó a Lois paralizada. Sabía lo que era la fortaleza, pero que ella supiera, Clark nunca había llevado a nadie más allí. Aún no puedo hacer mucho con ella, pero los archivos son muy instructivos, al igual que las matrices de personalidad. Creí que me habías dicho que solo podías reproducir los mensajes pregrabados que te dejaron tus padres biológicos con las matrices de personalidad. Lois frunció el ceño al recordar cómo Clark le había dicho que su mayor frustración con la tecnología kryptoniana eran los hologramas personales de los padres. Bueno, sí. Pero se supone que deben hacer más. Clark se removió un poco al llegar al coche de Lois, donde Ryan y Mia ya estaban dentro. Incluso esos mensajes son muy esclarecedores. Volvió la cabeza. Y. También voy a llevarlo de patrulla y tal vez lo deje con Diana un fin de semana largo. Entonces, ¿la técnica de hacerlo todo y esperar que algo funcione? Lois levantó una ceja y miró a Clark, quien se encogió de hombros avergonzado. Incluso el hombre de acero a veces improvisaba sobre la marcha. Sí, más o menos. Clark se sentó en el asiento del copiloto, ajustándose el cinturón de seguridad, miró a los niños del asiento trasero con una sonrisa y luego volvió a mirar a su esposa. Mary está lanzando el proyecto. Dice que en 1 o 2 meses estará listo. Me alegro, asintió Lois, concentrada en la carretera, abriéndose paso entre el tráfico de Los Ángeles. ¿Significa que podemos saltarnos ese estúpido estreno en Nueva York? Mary cree que es mejor que vaya. Guarda las apariencias y evita que Boog se fije demasiado antes de que todo salga bien. Clark miró por la ventanilla del coche las tranquilas y soleadas calles de Los Ángeles, que por el momento no necesitaban su ayuda. Puedo ir solo, no tienes que asistir. Además, tenemos que traer a Diana para que cuide a los niños, y es un vuelo largo para ella. ¿Y dejarte solo con Lana Land esta noche? No lo creo, amigo. La broma de Lois hizo reír a Clark mientras lo miraba rápidamente. Además, estaría bien volver a ver a Hughie y Annie en persona. No he estado en la misma habitación con ninguno de los dos desde la boda. Le diré a Mary que seremos los dos entonces. Clark le dedicó una rápida sonrisa a su esposa, pensando también en la oportunidad. Quizás, una cena con Annie y Hughie también. Suena encantador. Lois le devolvió la sonrisa, aunque rápidamente se volvió traviesa. Aunque, supongo que es un desfile de alto perfil, me vas a comprar un vestido nuevo para esto, ¿verdad? No voy a permitir que la gran diseñadora de moda y estrella de cine, la señorita Lan, me eclipse. Oh, por supuesto. Clark negó levemente con la cabeza ante el lado competitivo de Lois. No podíamos permitirlo. Teatro Lamplighter Memorial de la Torre Boug, Nueva York, 31 de mayo de 2022. Por primera vez, Clark despreció la incapacidad de su cuerpo para conciliar el sueño debido al cansancio o al aburrimiento. Intentó no empujar a Lois, pero ella se había quedado dormida hacía 1 hora, tras haber desistido de seguir la trama de la película. Clark, por su parte, centró su atención en el público, compuesto por la habitual mezcla de figuras importantes de la compañía, héroes y celebridades que asistían a este tipo de eventos. Sin embargo, 2 personas despertaron su interés esa noche. La primera fue fácil de identificar, ya que era la estrella de la película y vestía un traje azul brillante con una bandera cruzada a la espalda. Homelander no se movía. Solo miraba fijamente mientras los 7 se unían para derrotar a Stormfront en pantalla. Clark entrecerró los ojos. Por razones obvias, no habían interactuado mucho en los últimos 2 años, más allá de las apariciones ocasionales de Clark para controlarlo. Según Maeve y Annie, era como un animal enjaulado. Tranquilo y respetuoso con todos, pero podían ver algo ardiendo justo detrás de sus ojos, pidiendo a gritos ser liberado.
También era consciente de que el hombre había pasado mucho tiempo buscando a Kara, utilizando todos los contactos y recursos a su alcance para encontrarla, sin éxito. Aunque Clark tenía mucho más en qué basarse que el rostro y la descripción del otro superhéroe, él tampoco había encontrado rastro de Kara desde ese día. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Aún así, apartó ese tema desagradable de su mente mientras su mirada se dirigía al otro hombre que atraía su atención. Stanegar hacía una aparición pública inusual esa noche y estaba sentado unas filas detrás de Clark, lo que significaba que tenía que girarse completamente para mirarlo, quien prácticamente tenía una fila entera para él solo. El director ejecutivo no estaba viendo la película, sino que miraba directamente a Clark, impasible, como si lo atravesara, y por un segundo creyó ver algo brillar en sus ojos. El momento pasó, y el empresario le dedicó un gesto cortés de asentimiento antes de volver a concentrarse en la película como si nada pasara. Clark frunció el ceño al girarse para mirar el asiento junto al director ejecutivo, que estaba vacío, pero sabía, por la lista de invitados, que debería estar ocupado por Victoria Neumann. La congresista se había convertido en los últimos años en una figura política importante y presidía el Comité de Supervisión del Congreso para la Oficina de Asuntos Superhumanos. Sin embargo, a pesar de su prominencia en la vigilancia de la comunidad superhumana, su ayuda a los chicos del Congreso y su papel de jefa de Hughie durante 2 años, Clark nunca la había conocido en persona. Cada vez que se suponía que sus caminos se cruzarían, siempre surgía algo, y lo más cerca que había estado de ella fue una serie de llamadas telefónicas que compartieron, donde ella intentó convencerlo de que se convirtiera básicamente en el ejecutor de la oficina. Incluso eso le había parecido poco entusiasta, y cuando Clark la rechazó, ella pareció aceptarlo con demasiada facilidad. Al volverse hacia el frente, Clark dejó de pensar en Neumann por un momento y se concentró en su proyecto. No era tan ingenuo como para no reconocer que lo que intentaba hacer era bastante radical, y todos los escenarios que Kellex había planteado demostraban que, en el mejor de los casos, era una posibilidad remota. Pero sus opciones eran esta o enfrentarse a cientos de millones de muertos en las próximas 2 décadas, cuando el problema de los superhumanos se convirtiera en un conflicto por el control. Su mayor problema en ese momento era la membresía en la organización que estaba creando. Había investigado y había bastantes superpoderes que trabajarían, pero convencerlos sería un problema. Sabía que Annie se uniría, al igual que Maeve, pero eso se debía a sus experiencias con Vogue, una experiencia que muchos otros superpoderes no habían tenido. A cualquiera que se uniera, le pedía que cortara lazos con una organización que los alimentaba, vestía y pagaba a todos durante toda su vida. Los superpoderes podían ser monstruos, pero para los superpoderes, eran los monstruos que conocían y los que estaban de su lado. Los aplausos que anunciaron el final de la película hicieron que Clark volviera a concentrarse en el mundo que lo rodeaba, aplaudiendo también educadamente. Rió levemente cuando Lois se despertó sobresaltada y parpadeó con fuerza al ver que la película, que solo podía describir como un asesinato visual, había terminado. Tuvo que reconocerle el mérito, aunque logró esbozar una sonrisa que casi lo convenció de que estaba realmente emocionada de estar allí, en lugar de lo que realmente sentía. Asco, a un paso de asesinar a un ejecutivo de Vogue. Justo antes de salir del cine para la obligada sesión de fotos y responder algunas preguntas, vieron a Annie y Hughie preparándose. El azul francés te queda bien, Hughie. Lois lo sorprendió al acercarse por su punto ciego, lo que le provocó un pequeño sobresalto, aunque sonrió al ver que era ella. Aunque creo que un traje cruzado te quedaría mejor. ¿No crees, Annie? No le hagas caso, Hughie, te ves genial así. Clark negó con la cabeza mientras se paraba junto a su esposa. Su apariencia le valió una sonrisa a Hughie y un abrazo amistoso a Annie. Mi esposa tiene la mala costumbre de siempre querer mejorar la ropa de la gente. Lo dice el hombre que lleva básicamente la colección de colores primarios y una capa. Lois replicó con una palmada en el pecho de Clark. Si le haces caso a mi marido, acabarás vistiendo un disfraz colorido y llamándote algo estúpido como el poderoso Hughie o el superburócrata. Te he extrañado, Lois, rió Anne mientras miraba a la esposa de su mejor amiga, a quien no había visto en más de un año debido a sus apretadas agendas. Supongo que Diana está cuidando a Mia otra vez. Debe estar encantada. Ah, sí, aunque la tranquiliza que Clark le dé su tarjeta de crédito, así que básicamente tiene comida para llevar ilimitada y una juerga de compras gratis en Los Ángeles. Lois miró a Clark con complicidad. La última vez que Diana les hizo de niñera, prácticamente había comprado varias tiendas en el Strip de Los Ángeles.
También sabe que es ella o Mallory, y el coronel está ocupado dirigiendo los asuntos extraoficiales de la CIA. Supongo que las cosas siguen raras entre tú, tu padre y tu hermana. La pregunta de Hughie hizo que Lois arqueara ligeramente una ceja. Hughie parecía estar ganando confianza y menos miedo de molestar a la gente. Oh, ¿por qué serían raros? Solo porque mi padre dirige una empresa privada de defensa personal contratada en secreto por la CIA para ayudar a contener a los supers, y resultó ser un supersoldado fracasado que nunca se le ocurrió mencionar. Lois. O que mi hermana se saltó mi boda, cree que su sobrina es un bicho raro y se esfumó en una misión secreta de la que no puedo enterarme. Sí, eso. Hughie dio su mejor encogimiento de hombros imperturbable ganándose una risa de Lois mientras le daba una sonrisa burlancia. Entonces no es raro. Está bien, antes de que desahoguemos más resentimiento acumulado, trauma o cualquier otra cosa, terminemos con esto de una vez, intervino Clark para poner fin a las bromas afables mientras señalaba las puertas mientras el cuarteto salía junto, lo que provocó que los paparazzi afuera entraran en frenesí. Annie y Clark no tardaron en separarse de sus respectivas parejas, ya que los medios querían fotos individuales o conjuntas de los dos héroes. Aunque pudo ver que Hughie estaba un poco irritado y desdeñado por el suceso, a Lois no parecía importarle en absoluto ser el centro de atención. Sin embargo, la vio fruncir el ceño ligeramente cuando Lana y él se tomaron algunas fotos juntos. Su ex llevaba un atuendo muy ajustado que dejaba poco espacio a la imaginación y estaba muy pegado a él. Por suerte, solo hubo unas pocas fotos antes de que Clark se disculpara y terminara de pie junto a Lois y Hughie, con la mirada fija en Homelander, quien sintió un tic al ver la atención que recibía Annie. Clark giró repentinamente la cabeza, lo que provocó que Hughie y Lois lo miraran, mientras sus ojos se entrecerraban al ver una sección aparentemente vacía de la pared. Dejó escapar un suspiro audible al ver que Butcher estaba esperando entre bastidores, obviamente para acercarse sigilosamente a Hughie y pedirle permiso para realizar una operación. Butcher trabajaba en secreto para la Oficina de Asuntos Sobrehumanos, y su trabajo consistía en rastrear superpoderes, encontrar pruebas de sus crímenes e informar a Hughie. Aunque era muy simple y era increíblemente efectivo en ello, Lois le había dicho que Butcher era cada vez menos utilizado, algo sobre su personalidad tóxica. Hughie, Butcher te espera en el baño de hombres, dijo Clark, inclinándose hacia Hughie. Apartó la vista de las cámaras para evitar que alguien le leyera los labios, por si acaso. Genial, suspiró Hughie antes de sonreír ante la cantidad de cámaras. Debe ser por el problema de las termitas. Nos vemos luego. Clark, Lois y Annie finalmente se liberaron de la presión de los medios y abandonaron la alfombra roja para dirigirse a una pequeña recepción posterior a la proyección. Annie no tardó en tomar uno de los muffins de doble chocolate del buffet, lo que le valió una sonrisa de Clark. Antes de que pudiera relajarse, su vista volvió a ver a Stanegar. El hombre estaba solo, pero miraba fijamente a Clark. Sin embargo, en cuanto lo notó, el director ejecutivo apartó la mirada. Lo que lo hizo aún más extraño fue que Clark ni siquiera lo había mirado. Su intuición le había dicho lo que estaba pasando, pero en cuanto lo hicieron, el director ejecutivo dejó de mirarlo. Así que recibí el mensaje para Mary, las palabras levemente murmuradas de Annie hicieron que él volviera a concentrarse en su amiga mientras terminaba su dona. ¿De verdad lo haremos? Sí, asintió Clark con alegría mientras se concentraba en el proyecto que tanto le importaba. Creo que a mediados de julio lo haremos público. Entonces, tú, yo, Meave, Diana, obviamente, ¿y a quién más tienes? Annie miró a su alrededor y notó que Maeve estaba presente con su novia. Ambas parecían tan felices como Lois de estar allí. ¿Crees que a Dwight o Cameron les interesaría? Ambos eran muy buenos cuando estuvimos juntos en Los Jóvenes Americanos. Dwight sufrió una pequeña crisis nerviosa hace unos años. Vive en una cabaña de troncos en la zona rural de Dakota del Norte y cree que el gobierno está muerto de hambre. Clark suspiró profundamente al recordar a su excompañero, que nunca había sido del todo estable. De hecho, me disparó cuando llegué a hablar y no paraba de hablar sobre mi participación. Mierda. Annie parpadeó sorprendida. Dwight siempre había sido demasiado aficionado a las armas para su gusto, pero nunca pensó que se volvería loco de esa manera. ¿Y Cameron? Está en Montreal estudiando con el Cirque du Vogue. Le pregunté si le interesaba un cambio y hacer algo nuevo. La cara de Clark le indicó a Annie que su otro excompañero no iba a impresionarla. ¿Y? Presionó a Annie, preparándose para la decepción de su antiguo compañero de equipo. Preguntó cuánto costaría el nuevo trabajo.
Clark soltó una risita amarga al recordar lo preocupado que estaba Cameron por encontrar la pieza adecuada y cuánto le pagarían. Y que no podía hacer menos de $650,000. Al menos Alex está dispuesto a venir a la reunión. Anya intentó encontrarle un resquicio de esperanza al recordar lo emocionado que estaba el superhéroe sónico al recibir una llamada de Clark. Tiene muchísimas ganas. ¿No tenían otra compañera de equipo? La pregunta de Lois hizo que ambos superhéroes la miraran mientras ella intentaba recordar el nombre que Hughie le había dicho una vez. Tenía ese extraño truco religioso, ¿verdad? Santa María, ¿verdad? ¿Qué hay de él? No. Tanto Clark como Annie se negaron al mismo tiempo. Annie habló un poco demasiado alto mientras Clark fruncía el ceño involuntariamente. Bueno, supongo que hay algo de mala sangre ahí. Lois miró a su esposo y a su mejor amigo. Sabía lo suficiente sobre superhéroes como para no saber nada de lo que fuera. No voy a entrometerme. Oye, disculpa que haya tardado más de lo que pensaba, llegó Hughie sonriendo mientras se acercaba al grupo y besaba a Annie en la mejilla al acercarse. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ya sé de qué quiero hablar, dijo Lois con un tono muy serio mientras observaba al grupo con intensidad. ¿Cuándo dejará Vogue de hacer películas de superhéroes sin parar? En serio, el Q está agotado, tienen que parar. Clark no pudo evitar soltar una carcajada, a la que se sumaron Hughie y Annie, mientras Lois esbozaba una amplia sonrisa. Por el momento, a Clark no le preocupaba el futuro, el conflicto que intentaba evitar ni la liga que intentaba construir desde cero. No, esta noche iba a disfrutar y pasarlo bien con sus amigos. The Boys Office, edificio Flatiron, Nueva York, 3 de junio de 2022. Butcher estaba solo en la oficina. Echó un vistazo a la habitación vacía mientras lanzaba otro dardo al tablero que había colgado en la pared. Kimiko y Frenchie estaban haciendo quién sabe qué, y no es que le importara un comino. Milímetros los había dejado para jugar a las casitas mientras su esposa salía con otro hombre. Hughie se había vuelto un inútil y Lois no estaba seguro de si la decisión de Lois de jugar a ser mamá lo había enfadado más o menos. Por un lado, parecía haber sacrificado sus habilidades excepcionales y la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer. Cambiar pañales y fingir ser normal, como si ya no soñara con la noche en que murieron sus amigos. Por otro lado, sin embargo, estaba criando el futuro. No había duda de que los dos seres más poderosos del mundo serían los niños que ella criaba, y él no estaba seguro de si habría otra persona en quien confiar para hacerlo. Ese pensamiento le hizo pensar en Ryan. Se había mantenido alejado del chico por no querer joderlo con sus propios problemas. Sin embargo, aparecía de vez en cuando para jugar un poco y asegurarse de que el juguete de Lois no lo convirtiera en un idiota. He oído que Termite va a salir libre, se quedó paralizado Butcher. Se giró para ver a Sam Lane acercándose, con un grueso parche negro sobre uno de sus ojos, vestido con una gabardina, guantes y traje. La información de Maeve era sólida, y odia al hombre. Me sorprende que no esté aquí. Sí, bueno, está ocupada con ese idiota cabeza de acero que tienes por yerno. Gruñó Butcher, sin molestarse en preguntar cómo supo el padre de Lois que la operación de termitas había salido mal. Al parecer, atrapar a un superhombre encogido en una bolsa de cocaína para salvarle la vida fue extremo e innecesario. Parece que ya a nadie le importa castigar a los superhombres, o que casi mataran a un miembro de mi equipo. El maldito Hughie y sus nuevos amigos lo cambiaron por putos temas de conversación. Sí, escuché que los daños colaterales de los super han bajado un 60%, bromeó Sam Lane sin alegría mientras se movía junto a Butcher y recogía un dardo de la mesa lanzándolo perfectamente al blanco. Sería mejor si los super bajaran un 60%, ¿no crees? ¿No te has enterado, jefe? Es tiempo de paz, parece que vamos ganando. Carnicero gruñó mientras le lanzaba una mirada al hombre antes de lanzarle otro dardo. No es que no me guste que te pongas como James Bond y esas cosas, pero, no me gusta. ¿Qué cojones quieres? Lo mismo que tú, respondió Sam Lane, acercándose al tablero para sacar los dardos y luego volviendo a Butcher, ofreciéndoles los dardos como si fueran una rama de olivo. Lo dudo, dijo Butcher ignorando los dardos y, en cambio, se acercó a tomar un café. Olvidas que sé quién eres. Para mí, eres igual que ellos. Bueno, sea como sea, tengo algo para ti. El ex general depositó los dardos sobre el escritorio de Butcher antes de meter la mano en su gabardina y sacar una gruesa lima. Butcher tomó el archivo y lo hojeó rápidamente. Era originalmente de Vogt.
A juzgar por las fotos, la información manuscrita y las fechas que veía, era anterior a 1990 y, una vez guardado en una taquilla, nunca lo volvería a ver. Todo el archivo trataba sobre Soldier Boy y sus antiguos compañeros de equipo en Payback, el anterior equipo de héroes número 1 de Vought. Soldadocito, y venganza, ¿y qué? Butcher levantó la vista del expediente y miró al ex general con los ojos entrecerrados. ¿Recuerdas cómo supuestamente murió Soldado? El padre de Lois se cruzó de brazos, completamente imperturbable ante la mirada fulminante de Carnicero. De tener una fusión nuclear en Ohio. Creo que en el 83 o 84. Quedó enterrado bajo el reactor, gruñó Butcher. Solo conocía esta parte de la historia de Superman por la obsesión de milímetros con el héroe muerto. Siempre pensé que eran puras tonterías. Bueno, tienes razón. Último conjunto de documentos, léelos. La temperatura alrededor de Sam Lane pareció bajar cuando asintió. ¿Qué demonios es esto? Butcher sacó los documentos en cuestión. Abrió los ojos de par en par y luego frunció el ceño al leer lo que tenía en las manos. ¿Qué es BCLR? Según todos los rumores y conspiraciones sobre Soldier Boy que he escuchado durante las últimas 4 décadas, fue el arma la que lo mató. Murió en el 84 en Nicaragua, durante una operación respaldada por la CIA, llamada Charlie. Las fuerzas especiales soviéticas aparecieron con BCLR, lo mataron y se llevaron el cuerpo. ¿Cómo lo sabes? Butcher cerró el expediente que le habían dado, lo colocó sobre el escritorio junto a él y entrecerró los ojos. Estuve allí, fui parte de las fuerzas de la CIA, pero la verdad es que no recuerdo mucho. El ex general frunció el ceño con dolor al recordar uno de los peores eventos de su vida. Pasé casi 2 años en el hospital después del fiasco. Mi equipo estaba muerto y lo último que recuerdo es a Black Noir, arrancándole la columna vertebral a uno de mis compañeros antes de destrozarme la cabeza con ella. Todo lo anterior es, como mucho, borroso. ¿Crees que esta arma podría usarse contra Homelander? Butcher pasó por alto el sombrío fragmento de la historia de Sam Lane. No le interesaba sentir compasión por él, no después de lo que le había visto hacer. Es posible. Después de Homelander, Soldier Boy fue el héroe más fuerte que Vought haya tenido. Sam Lane descruzó los brazos y luego metió la mano en su chaqueta, sacando un juego de viales llenos de líquido verde. Si yo fuera tú, empezaría con venganza. Ellos también estaban allí y Soldier Boy era su líder. Usa estos por si algo sale mal. ¿Qué carajo es esto? Butcher se acercó y cogió uno de los frascos. Lo obtuve de mi fuente en Vought junto con los archivos, respondió Lane, mirando primero a Butcher y luego al frasco que sostenía el hombre. Se llama V24. Se supone que otorga superpoderes a una persona común durante unas 24 horas. ¿Se supone que sí? Se burló Butcher, dejando el frasco sobre el escritorio. Parece que todavía está en R, aunque es muy probable que funcione, respondió Lane sin el menor asomo de preocupación antes de suspirar y mirar a Butcher a los ojos. Mira, Payback puede que sean un grupo de idiotas degenerados como todos los demás superhéroes, pero alguna vez fueron de las personas más fuertes del planeta. Son peligrosos y necesitarás esto para enfrentarlos. ¿Y qué te hace pensar que yo precisamente querría ser como ellos o como tú? Butcher se movió para quedar frente al hombre, que le dedicaba una mueca de disgusto. No soy un vendido, carajo. Herramientas de tu enemigo, carnicero. A pesar de lo que la gente piensa, la guerra sigue en su apogeo. Sam Lane no reaccionó, sino que se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Tenemos que usar todo lo que podamos para ganar. Lo usemos o no, me da igual. Pero recuerda que esta es probablemente tu mejor oportunidad para matar a Homelander. ¿Y qué cojones te importa? ¿Lo de Homelander? Le gritó Butcher a la espalda del hombre que se detuvo en la salida. Odias a Superman, pero nunca intentaste matar a ese cabrón. ¿Por qué ahora? Múltiples frentes, carnicero, luchas una guerra en múltiples frentes, dijo Sam Lane con calma, tan impasible como siempre. Matas a Homelander y eso facilita las cosas. Butcher se limitó a observar cómo se marchaba el hombre, con la mirada fija en la puerta un instante antes de volver a bajar la vista hacia los archivos y la mierda de prueba temporal que le habían dado. Le repugnaba la idea de parecerse en algo a la gente que odiaba, pero lo reprimió un momento. Abrió los archivos que le habían dado y los revisó hasta encontrar lo que buscaba. Los puntos débiles de Payback. Crimson Countess y Gunpowder. Esos dos idiotas habían sido los más cercanos a Soldier Boy, así que si alguien sabía que los había matado, era uno de ellos. Mientras Butcher empezaba a idear un plan, Sam Lane estaba ocupado bajando en ascensor hacia el coche que lo esperaba fuera.
Confiaba en que Butcher seguiría el camino que le había trazado. Su mayor debilidad era su odio hacia Homelander. Sin embargo, en la rara posibilidad de que se equivocara, no sería el fin del mundo. Los otros proyectos en marcha eran el verdadero objetivo. Esto era algo que hacía por su cuenta para cubrir sus gastos. Aunque debía ser cauteloso, la mayoría de sus colegas se habían opuesto a esta ruta, y uno en particular no estaría contento. Se habían opuesto rotundamente. Zumbido, zumbido, zumbido. Señorita Clark, ¿en qué puedo ayudarla? Contestó su teléfono seguro, sacándolo del bolsillo y silenciando el zumbido mientras escuchaba la petición de la mujer. Más fondos para los WOTS, ¿puedo con eso? Lo canalizaré a través de mis propiedades en Panamá. Sí, le di el archivo. Bueno, si al señor Stanegar no le gusta, que se vaya al diablo. Cuídese, Mary, llámeme si necesita algo más. Al colgar, sintió que apretaba el teléfono con más fuerza por un segundo antes de relajarse. Estaba trabajando con gente que odiaba, pero era necesario. Los Supermanes iban a destruir el mundo y necesitaba detenerlo por el bien de sus hijas, incluso si eso significaba matar a quienes una de ellas más amaba. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.